¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a estar aprendiendo este muñequito aviador con la técnica 2D y en nuestro próximo encuentro vamos a estar aprendiendo este aplanador con materiales reciclados. Vamos a aprender. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estén viendo. Me quiero presentar, yo soy Leti Jara de la página Mío Creaciones y estoy transmitiendo desde la ciudad de Limpio, en el corazón de Sudamérica, en Paraguay. Y estoy muy contenta por esta invitación que la profe Maite me hizo y espero poder llegar a, a que les guste el proyecto. A mí me gustó mucho este proyecto preparar para ustedes y espero que les guste, ¿sí? Es un proyecto fácil, es un proyecto que los moldes les puede servir para cualquier muñeco que quieran recrear. Es muy básico, es muy fácil y espero que les guste, ¿sí? Es este aviadorcito, ¿sí? Me voy a parar un ratito y les quiero mostrar cómo yo preparé, ¿sí? Es este avioncito y aquí está yo preparé esto para recrear un ambiente de de una pieza para la habitación de un niño, ¿sí? Eh, me, ¿Me están viendo y escuchando todo bien? Por favor, si me avisan, chicas y chicos. ¿Está todo ok? Bueno. eh, y bueno, este es mi proyecto. Les voy a mostrar hacer este aviadorcito. Gracias, Pau Pau. Gracias, saludos. Gracias, Emilia. Bueno, voy a sacar esto, voy a correr porque es grande. Y vamos a comenzar. Sí, es la técnica del 2D en goma eva, en foami o como ustedes le llamen. Acá en Paraguay se conoce como goma eva, ¿sí? Ah, bueno, gracias Emilia, se escucha muy bien. Saludos hasta Perú, Luz Marina, ¿sí? Gracias Rosana. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Así no nos demoramos mucho. Voy a dejar esto a un costadito y vamos a comenzar. La técnica del 2D es, vamos a pedir que nos bajen, vamos a enfocar en nuestra, en nuestra mesa de trabajo y me dicen si está bien toda la imagen, así comenzamos. ¿Sí? Bueno, y hacemos lo siguiente. Voy a colocar esto acá para ir leyendo de a poco. Y vamos a comenzar, ¿sí? La técnica del 2D es sumamente fácil, ¿sí? El único secreto que tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos vamos a marcar nuestro molde, tenemos que tener en cuenta que primero hacemos de un lado, marcamos, ¿sí? Y luego giramos el molde, así, y marcamos del otro lado para que nos salga perfecto. Lo que nosotros, bueno, yo acá marqué todo, es el único detalle que tienen que tener en cuenta. Este es una goma eva de 4 milímetros. Para esta técnica es necesario a partir de 3 milímetros para arriba, ¿sí? Y para cortar, lo que tienen que tener en cuenta es utilizar, en mi caso es la forma, el corte me hace más fácil después el pegado, ¿sí?
Entonces lo que yo tengo que hacer es agarrar, no poner así derecho la tijera, sino un poco inclinado. Le llaman corte biselado o yo le llamo un corte A45, una pequeña, debo inclinar un poquitito la tijera para poder cortar, ¿sí? Entonces lo que hacemos es esto. Y en sí la técnica es para todas las piezas. Por los moldes no se preocupen, llegado a los 1000 compartidos vamos a estar subiendo en la publicación, ¿sí? Así que no se preocupen, vamos a tratar de compartir y poder llegar a la cantidad que requerimos, ¿sí? Lo que hacemos es cortar. Cortar. ¿Por dónde corto? Por la línea mismo, ni más adelante ni más atrás. Sobre la línea que marqué. Y nada más que eso. Para mí todo el secreto de la técnica está en el corte. Hay gente que utiliza el corte recto y les queda bien. Y la verdad que eso es cuestión de técnica. Esto yo no tiro porque ya les voy a mostrar por qué. Vamos a dejar reservado. Y lo mismo hacemos en la entrepierna de nuestro cuerpo. Hacemos esto, giramos. Recuerden que lo que va moviendo es la goma y no la tijera, ¿sí? Entonces hacemos esto. Dejamos todo esto, queda reservado porque ya les voy a mostrar por qué. Para el pegado, gracias Velázquez Ibi, gracias por estar ahí. Gracias Janet, no, por favor, la que se siente agradecida soy yo porque están ustedes acompañándome hoy, un domingo muy especial para mí, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos para? Bueno, acá yo ya tengo las dos piezas, ¿sí? Entonces, lo que hago es pasar el cemento de doble contacto o la cola de zapatero, como acá en Paraguay también lo conocen. Y se compra normalmente en cualquier ferretería. También tiene su diluyente y es sumamente fácil de colocar, ¿sí? Yo lo que hago es simplemente con un pincel, con un pincel vamos pasando por todo nuestro borde, ¿sí? Así, no se preocupen si por ahí no les queda prolijo la colocación del cemento, porque después les voy a mostrar cómo se puede hacer para limpiar las imperfecciones. Aunque nuestro aviadorcito va a quedar todo cubierto, importante es que le muestre para que puedan tener en cuenta en otra técnica. Bueno, esto dejamos secar, esto está, cuando seca, cuando ya queda, ahora está brilloso, después ya queda un color mate y es cuando procedemos al pegado. Y obviamente que al ser un cemento doble contacto, lo que hacemos es colocar en ambas piezas que vamos a colocar, vamos a pegar, ¿sí? Así que tengan en cuenta ese detalle. Bueno, vamos a esperar que esto se seque y vamos a comenzar por los zapatos, ¿sí? ¿Cómo hago con los zapatos? Les muestro, chicas. Dejamos esto por un lado, ¿sí? Y vamos acá. Este es el zapato, ¿sí? Esta es nuestra suela o plantilla y este sería la parte que va acá. Buenas tardes, Yolanda, un saludo. Andalucía, qué gusto. En serio, espero que te agrade el proyecto, Yolanda. Bueno, ¿qué hacemos? Para que nuestro muñequito se sostenga, lo que yo hago es colocar un cartón cualquiera, un cartón de reciclado que encontramos por ahí, para darle firmeza a lo que es la plantilla, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que para marcar tiene que tener
uno, o sea, que los dos tengan esta forma hacia adentro, ¿sí? Esta pequeña curva que quede bien así, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos? Se le pega el cartón. Lo que hice fue marcar con esta ruedita que normalmente se utiliza para lo que es la parte de costura, ¿sí? Y que hace, tiene unas pequeñas, es una ruedita, así que tiene unos puntitos que me gustó hacer, no sé si van a percibir bien, pero deja como si fuera una costurita, ¿sí? Alrededor de toda nuestra pieza hice eso. Bueno, ¿y qué hice yo? Acá utilicé un sacabocados, ¿sí? Esto es para cuero, pero la vez pasada no encontré en la ferretería el sacabocados normal, entonces me compré esto y me sirve perfectamente. Entonces lo que hice fue marcar y con un pequeño martillito fui dándole golpes y me dejó este resultado. ¿Qué hice con esto? Bueno, le coloqué todo cemento de doble contacto por alrededor. Hola, hola. Gracias Gladys, gracias. Sí, es un tip que queda bien. Bueno, coloco todo en lo que es la suela, en lo que es la parte, lo que va así y lo que va el frente del zapato, ¿sí? Todo cemento. ¿Y qué hacemos? Pegamos. Esto ya tiene todo, así que vamos a tratar de ubicar el medio de nuestra, a ver, el medio de nuestra plantilla, por decir así, ¿sí? Y lo que hacemos es tratar de, primero comenzamos con esto que parece un champiñón, ¿verdad? Y más o menos ubicamos lo que sería el medio y lo que hacemos es pegar exactamente borde con borde. Entonces, marcamos nuestro medio, ¿sí? Así. Y lo que hacemos es ir directo a la marca. Me esperan ahí un ratito y ya les muestro. Así. Borde con borde, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos? Vamos tirando y ubicando. Así. Ahí. Muy bien. Yo después prometo leerle todo y voy respondiendo porque me pasa muy rápido, chicas, en los comentarios, ¿sí? Y no me quiero desenfocar mucho para poder explicarle bien. Bueno, voy pegando esto y va a quedar así, ¿sí? Bien formadito la parte del frente de nuestro zapato. Y lo mismo hacemos con la parte de atrás. Entonces, marcamos también un puntito acá en el medio y vamos a centrar, espero que me estén viendo bien, vamos a centrar, vemos si nos cubre, ¿sí? Y vamos, gracias María, gracias porque estás aquí, ¿sí? Y voy cerrando, ¿sí? Voy cerrando todo esto y ya va quedando armado el zapatito, así. Espero que me estén viendo bien, ¿sí? Y para unir goma eva con goma eva, lo que uso es un poco de instantáneo. Coloco sobre, para que no me desperdicie, no salga muy grande. Como son piezas pequeñas, no quiero que ensucie. Entonces coloco un poquitito y cierro, así. Y lo mismo del otro lado. Coloco un poco de instantáneo y cierro. Y ya va a quedar listo, ¿sí? El detalle que yo le hice fue pasarle un poco de pintura. Esto es una grayola pastel, ¿sí? No es igual al que se usa, no es lo mismo que se usa en la escuela, porque este es como que más, tiene más,
óleo parece, ¿sí? Entonces lo que hice es pasarle por todo alrededor, ¿sí? Y darle un poco de profundidad a nuestra pieza. Realmente hay que tomarse el tiempo de hacer esto porque es lo que realza nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, una vez que esto quedó así, ¿sí? Lo que hago es cortar una tira de medio centímetro de espesor y hago cruzo. Voy enhebrando nuestra zapatilla o nuestro zapato, como ustedes le llamen en cada país. Buenas tardes, saludos. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias por acompañarme. En serio, estoy muy agradecida con la profe Maite, que fue la que confió en mi trabajo. Y gracias a ustedes por acompañarme. Sé que es un grupo maravilloso y muy agradecida. Bueno, y hago simplemente voy enhebrando, ¿sí? Así. Voy enhebrando, veo cómo queda, ¿sí? Y lo único que hago es cerrar. Cierro acá y cierro acá, ya me queda listo. Entonces corto, ¿sí? Voy otra vez con el cemento instantáneo, así, y corto lo otro. Y ya queda listo. Y lo que hice fue, ay, como es una pieza muy chiquita, puse dentro de este zapatito. Con la misma tira hice un pequeño moñito, ¿sí? Y es lo que vamos a colocar acá como detalle, ¿sí? Acá pueden poner una cinta, esta cola de rata que queda muy lindo también, lo que ustedes prefieran. Y ahí queda listo nuestro zapatito. Esto también con el mismo molde ustedes pueden modificar, llevar que sea un poco más alto, que sea como una botita, ¿sí? Por ejemplo, yo le puse con este es un hilo de cola de rata, que le llaman acá, ¿sí? Así que, bueno, dejo aquí, listo para mostrar y seguir, ¿sí? Bueno, queda listo nuestro zapato, ya tenemos esto reservado. Y vamos a volver con nuestro cuerpo. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos por la parte de entrepierna, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Aquí cerramos, ¿sí? Vamos a comenzar a pegar la entrepierna, que es lo que un poquitito puede llegar a dificultar, pero no es mucho, ¿sí? Y comenzamos a pegar. Vieron que es muy fácil. Ay, gracias Gladys, gracias. Es fácil porque es agarrar y hacer todos los cortes, colocar todos el cemento de contacto y vamos pegando. Nada más que eso. Es un trabajo sumamente, espero que me estén viendo. Voy a tratar de poner ahí y van juntando. Me voy a detener más en el cuerpo porque después todo es igual. Estos son los zapatitos. Estos son los zapatitos. Es simplemente primero pegar la parte del champiñón, como yo le llamo. Es pegar primero la parte del frente, ¿sí? Que es la parte de aquí, más lo que es la lengua sería. Y luego se coloca la otra parte y nada más que eso. Espero que estén percibiendo bien, ¿sí? Queda así. Y luego hice un cordoncito con la misma goma eva. Bueno, continuamos, ¿sí? Una vez que pegamos la entrepierna del cuerpo, ¿sí? Que queda así. Lo que hacemos es ir cerrando una de las piernas, ¿sí? Voy a cerrar un poquitito porque tengo que ir rellenando. ¿Por qué? Porque es una pieza chica, ¿sí? Entonces lo que hago es esto y con
una goma, ¿sí? Voy a cerrar, voy a pegar acá para poder cargar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es con nuestra pistola vamos a cerrar la parte de los pies, más o menos serían estos, ¿sí? Así que voy a colocar acá y esperar que se seque mientras voy a leer. Gracias, Raíza, gracias por estar ahí, qué bueno que te guste el proyecto. María Isabel Gómez, gracias por estar ahí, ¿sí? Bueno, vamos cerrando, quedó perfecto, acá se está secando nuestra silicona y cortamos. Esto vamos a reservar para el próximo. Y lo mismo hacemos acá, cerramos, ¿sí? Un poquitito, así, y también colocamos un poco de silicona para cerrar y poder rellenar, así. Chicas, espero que puedan compartir, así podemos liberar los moldes y también ustedes pueden usar y abusar de ello, ¿sí? Bueno, así los que hacemos es cortar rapidito. Vamos a cortar, no importa acá que no sea prolijo, es simplemente para sostener nuestro relleno, es lo que hacemos esto, ¿sí? Emilia, Emilia, ¿sabes que esto es a partir de 3 milímetros? Este es de 4, pero a partir de 3 milímetros ya te sirve para el relleno, ¿sí? Miriam, una vez que llegamos a los 1000 compartidos, ¿sí? Voy a estar liberando los moldes, así que no se preocupen, por favor, si me pueden ayudar a compartir y poder llegar a más personas. Yo les dije hace rato que esto no tiramos. ¿Por qué? Porque yo uso esto para rellenar. ¿Y cómo hago? Corto cuadraditos pequeñitos, pequeñitos, ¿sí? Y a veces le pongo a hacer a mi hijo también para que me ayude. Y lo que hago es ya tener reservado para poder rellenar. Estos son nuestro relleno. Yo particularmente utilizo esto, pero también se puede rellenar con fibra siliconada, los rellenos que son para peluche. Bueno, y lo que hacemos es rellenar, ¿sí? Rellenamos, ¿sí? Vamos colocando rapidito y vamos a ir cerrando. Cerramos de a poco, así, y vamos rellenando. Nada más que eso. Así, y lo mismo vamos a hacer del otro lado. A la par que vamos cerrando uno, vamos también del otro lado, ¿sí? Vamos haciendo esto, cerrando y rellenando. Es por eso que le decía que no tiramos los restos que va quedando, ¿sí? Vamos cerrando así. Sí, Gladys, el oro cuí en nuestro dulce idioma guaraní, que quiere decir oro chiquito, oro en pedacitos, ¿sí? Nosotros hablamos dos idiomas, tenemos dos idiomas oficial en Paraguay, que es el castellano y nuestra lengua materna, que sería el guaraní. Entonces yo a esto le llamo oro cuí, que para mí es realmente oro porque yo todos mis muñecos voy rellenando. Voy rellenando con esto, ¿sí? Y a veces cuando no quiero trabajar o no estoy inspirada o lo que sea, me pongo a cortar todos los restos que voy juntando de los trabajos.
Bueno, voy cerrando, ¿sí? Me quería detener en esto para mostrarles lo que es la parte de entrepierna, pero básicamente todos los moldes es la misma cosa, ¿sí? Bueno, voy juntando, acomodando, cerrando y vamos a estar reservando ya esto. Así, vieron que es rápido, es fácil, como les digo, es hacer todos los cortes, ¿sí? Y después cargar, es rellenar los moldes y listo. Ir colocando el cemento todo de una vez y cerrando. Ah, bueno, Nancy, qué gusto, gracias, gracias. Así ayudamos a que más personas puedan también acceder a esto y se pueda también de paso liberar los moldes. Vamos cerrando, acomodando, no tiramos lo que va quedando por fuera, vamos a tener que juntar, vamos a juntar todo de vuelta para la próxima y vamos así cerrando. Bueno, chicas, esto es el trabajo, por decir un poco más, porque es la pieza más grande, que sería el cuerpo, pero después ya las otras piezas son muy fáciles ya de así y queda listo. Bueno, en este caso voy a juntar un poco y ordenar nuestra mesa. Bueno, dejamos esto por acá, esto por acá. Y en este caso lo que hacemos es no, si bien no quedó prolijo ni perfecto las uniones, como prácticamente va todo con la ropa, no se ve nada del cuerpo, entonces no hace falta pasarle una lija, pero cuando ya les voy a mostrar con la ropa sí. Entonces, ¿qué hacemos? Lijar para que quede prolijo. En este caso no voy a detenerme en esto porque no se va a ver, así que no nos vamos a preocupar. Y ya tenemos el cuerpo listo. Continuamos con qué? Con nuestro pantalón, con esto, ¿sí? Bueno, el molde es fácil, ¿sí? Es este moldecito, es este molde, ¿sí? Hacemos dos veces esto y lo que hacemos es unir así, así, acá y acá. Y la otra parte unimos esto, ¿sí? Sumamente fácil. Ay, Elizabeth, gracias por estar ahí. Espero que te guste el proyecto. ¿Y qué hago? Voy a cerrar, ¿sí? Yo utilicé en este caso también la cola de doble contacto, ¿sí? Porque me parece más fácil. Me gusta utilizar la cola de doble contacto, me es más práctico porque le voy colocando a todos los moldes de una vez y después es ensamblar nada más, ¿sí? Bueno, y cosa que yo ya hice, las dos partes, ¿vieron? Que se forma como un tubito y acá vamos a unir y ya queda listo nuestro pantalón, ¿sí? Cola de doble contacto también en esta parte y en esta parte para las uniones. Gracias, Rosita, por compartir, muchas gracias. Si me ayudan, por favor, para compartir, así a más personas le estamos llegando y también de paso accedemos a los moldes. Así, así, y voy pegando y eso es lo que me facilita el cemento de doble contacto, que no queda duro, que cuando esto tocamos no se rompe, porque al utilizar el cemento, el instantáneo,